mismo la Super 7. General Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, además de los dirigentes principales, de los que trabajan porque la fuerza del pueblo logre el poder en el año 2024. Y así será. Buenos días, general. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Johanna, y a todos ustedes por la invitación. Me siento muy honrado de compartir de nuevo en este espacio con todos ustedes y los amigos televidentes. Así es. No? A los que están diciendo que por qué hicimos la pausa, bueno, teníamos que querían que siguiéramos con el tema de ahorita. Ahorita vamos a conversar con el general también de esos temas que son importantes. De entrada, también, y dándole el saludo al ex general de la Policía Nacional, ahora que es director, el nuevo nombre por la Constitución, esas cosas. La situación de la Casa Nacional del PLD. El PLD acusa a la policía de haber tirado una bomba, de entorpecer sus actividades. Una caja de bombas. Exacto. Entonces, el director de comunicaciones, Pesqueira, dice que no, que la policía tiene comprobado ya que no tuvo nada que ver. Usted siendo director de la policía, ¿cuáles son el mecanismo para usted decir a la población, mire, y al mismo partido del PLD, míralo aquí, no fuimos nosotros? Sí, muy buena pregunta. Y vamos a empezar con la definición de un cuerpo de antimotines o antidisturbios. Es un cuerpo especializado que está primero para prevenir disturbios. Eso es lo primero. Primero es una fuerza de choque entrenada, pero que está primero para prevenir, disuadir cualquier manifestación, cualquier marcha que no esté autorizada, o lo que sea, un disturbio cualquiera. Para controlar, después de prevenir, controlar, y obviamente, si no, para restablecer el orden. Son las tres funciones básicas de un cuerpo antimotín. Y van en ese mismo orden. Claro, van en escalamiento. Y en ese escalamiento, hay dentro de sí misma esa unidad, tiene que tener 5 áreas fundamentales, entre ellos 3 cercos, 3 perímetros. El primer perímetro, esencialmente, tiene que tener personas bien equipadas, bien entrenadas, con equipamiento obviamente acorazado, con macanas. El segundo perímetro, si yo sobrepaso esta barrera humana, entonces viene después otra segunda, que está menos equipada, pero con mayor movilidad. Porque el equipamiento te da fortaleza y te protege, pero no te da movilidad, te quita movilidad. Entonces el segundo es con menor equipamiento, pero con mayor movilidad para ese control. El tercero, ya viene entonces otro equipamiento con gas pimienta, con bombas lacrimógenas, con cartuchos de goma, o sea, armas no letales, pistolas eléctricas, etcétera. El otro equipamiento son en las periferias, deben haber dispositivos de patrullas motorizadas, tanto en vehículos como en motores, que van a servir de apoyo en caso necesario. Ya son vehículos. Y obviamente está también el vehículo si es necesario, tener también vehículos lanzaguas. Aparte, bueno, en otros países hay helicópteros, etcétera. Pero en ese primer escalón de miembros, que yo cuando era jefe de la policía utilizaba a mujeres con macanas como primera línea de defensa. ¿Pero eso era una estrategia o qué? Es una estrategia, claro. Claro. De persuadir también. Claro, porque es más difícil que un hombre en una manifestación agreda a una dama, a una mujer, por el simple hecho de mujer. Y además, mediáticamente, es un disuasivo. Están dándole golpe a una mujer, una dama, ¿cómo tú haces eso? Entonces, yo tenía mujeres para eso. Entonces, la primera función, reitero, de cualquier fuerza antimotín, antidisturbio, no es para entrar de golpe de entrada.
es la prevención. Y en esa prevención, viene a funcionar lo que falló en ese dispositivo también, que yo he dicho, hay dos fallos, un fallo de inteligencia y un fallo operacional. Falló la inteligencia porque tiene que haber fuentes de información primarias para mantener al comandante de esa unidad, no solamente al director general, sino al comandante de esa unidad antimotín, con la información al segundo de qué están planificando esas personas, para con esa información tratar ese comandante que está ahí de disuadir en base a lo que es la conversación, el diálogo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Un oficial que era muy capaz, que yo también lo ponía mucho al frente de ese tipo de manifestaciones, de protestas, sobre todo cuando iban al Palacio Presidencial. Yo ponía al coronel en esa época, Brown Pérez, señor Brown, que tiene mucha capacidad de diálogo, de comunicación, etcétera. Perdón, se vio su capacidad de diálogo al no reaccionar de una forma incorrecta, sí, por así decirlo, cuando lo atacaron bastante días pasados. Pero no nos descentremos del tema. Sí, sí. Entonces, ese oficial comandante que está ahí, con la información de inteligencia que le pasan constantemente, tiene que estar en capacidad de tratar de establecer un diálogo, una comunicación con los que están organizando la protesta para poder disuadirlo. Claro. Entonces, en esa primera línea de defensa también tienen que haber altoparlantes. Por favor, señores, le pongan actitud, ya sabemos que ustedes quieren hacer tal cosa, tenemos información de que queremos hablar con fulano de tal, no queremos reprimir a nadie, por favor, entonces ya uno va escalando, y ya la sociedad va viendo, los medios de comunicación están observando de que la policía no está en el deseo de. Yo no sé si me entender. Sí. Primero la prevención. Pero sin duda. Y en última, escúchame, Johanna, y en última instancia, ya vienen, después de una provocación constante de los manifestantes. Exactamente, ya viene entonces ya la utilización ya de las técnicas de antimotines, para en último lugar, entonces, en última instancia, lugar será lacrimógeno. Ahora, la labor de la policía, como dije anteriormente, es la utilización de la fuerza mínima indispensable hasta mantener el orden. Oiga bien, o sea, una línea muy delgada que existe entre lo que es la autoridad y el exceso de autoridad. Muy delgada la línea. Entonces, es la fuerza mínima indispensable. Ya usted mantuvo el orden, ya deténgase ahí y mantenga ese control de la manifestación. Es decir, que todo lo que se hizo ahí es lo contrario a lo que se debe hacer. Yo no tengo datos, porque no he visto los videos que en algunos han pasado por Twitter solamente, pero no tengo el dato. Ahora bien, yo sé que ahí hubo... Partiendo de que no había una convocatoria a protesta, sino una reunión en el Comité Central del PLD, partiendo de ahí... Que hubo un fallo, yo digo que hay un fallo, como dije anteriormente, dos fallos. Un fallo de inteligencia de parte de la Policía Nacional y un fallo operacional. Porque inclusive, usted lanzar bombas lacrimógenas, si es que la lanzaron, porque eso tiene que estar en investigación, para yo no desmentir para dejar la duda. Exactamente, claro. Porque vamos a decir en eso, un reportero en el supuesto estaba desmayado en la escalinata del Partido de Liberación Dominicana. Pero yo no quiero afirmar, porque no tengo los datos específicos. Yo le salí corriendo las bombas. Yo quiero ser prudente en este sentido, ni atacar tampoco la jefatura de la policía, ni mucho menos. De acuerdo a lo que dicen, también hay que tener en cuenta el comandante que está ahí, de que usted está cerca de un partido político, que hay un fuero partidario. Igual que la policía, uno sabía muy bien que uno no podía penetrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo fui muchísimas veces a tirar bombas lacrimógenas, y a mí me dieron hasta pedrada ahí también, cuando era capitán, mayor, coronel, etcétera. Entonces, uno tenía muy en cuenta este tipo de área protegida, salvaguardada de sus derechos constitucionales y políticos. De suerte que había que tener mucho cuidado de utilizar esto. La principal arma era la disuasión, conversar primero,
o sea, con la información que yo tenía. O sea, ahí fallaron varias cosas. Se hace tan difícil probar de qué lado fue, porque es muy posible que las cámaras estén y no sirvan, o que no hayan cámaras, y se hace tan difícil, o la policía consigue lo que quiere y cuando quiere. Claro, por supuesto, porque está la fuente de información. La policía tiene y el Estado tiene muchos recursos para anticiparse inclusive a las actividades de cualquier tipo, sobre todo políticas. General, uno domina información. Las bombas lacrimógenas se le venden a cualquiera. Cualquiera puede tener bombas lacrimógenas. No, imposible. Tanto la bomba como el dispositivo que se usa para lanzarla. No, son especializadas. Se cae solo eso. Mire, general, partiendo del hecho solo de que policía. Había ocurrido un incidente en días anteriores en el Palacio de Justicia, donde se está concentrando el conocimiento, la medida de coerción a dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Partiendo de ahí, y que el PLD, su comité político, había convocado el comité central y que estaba como a 1 kilómetro o más del Palacio de Justicia, más o menos, como a 1 kilómetro más o menos, reunido en su comité central, que no se había anunciado una jornada de protesta en el partido. La presencia policial ahí era necesaria, porque no había una marcha. ¿Usted cree que era necesaria la presencia policial en esa zona? Yo diría que sí que era necesaria. ¿En el PLD? De manera preventiva. De manera preventiva, porque la policía tiene la obligación de mantener el orden público y el libre tránsito. O sea, eso es un deber constitucional. Y para que falte, mejor que sobre. O sea, yo diría que sí, que fue una medida correcta. Ahora, la actuación policial, y se debe, sin querer justificar tampoco a la Policía Nacional. No, es para uno entenderlo. Sí. Por eso yo quise definir claro, muy bien todo el proceso. Exacto. Para que el público y ustedes también puedan entender lo que es la misión de un cuerpo de antimotines, de antidisturbios de cualquier policía del mundo. Exacto. Ahora bien, dentro de esta actuación, para contestarte la pregunta, hay dos cosas. Uno, los partidos políticos tienen el derecho, y cualquier ciudadano tiene el derecho, y cualquier organización derecho a protestar. Es un derecho constitucional. Claro, sí. Derecho a la protesta. Mientras usted también observen lo que son las leyes de libre tránsito, ¿entiende? De no causar daños a propiedades, ni mucho menos a civiles o también policías, autoridades. Porque ahí entra la autoridad. Sí. Tan pronto ocurrió este tipo de reunión, y yo me imagino que la policía envió también ese contingente a sabiendas de que iba a ocurrir quizá algo por la inteligencia que dominaba. Yo estoy seguro de eso, porque no fue por amor al arte que ellos tampoco fueron. O sea, fue una correcta medida de la policía. Ahora, la forma de actuar se debe a un hecho fundamental, y es una crítica constructiva que hago a la Policía Nacional. Constructiva. La policía ha ido perdiendo en los últimos años la capacidad de gestión policial. O sea, primero, la fuerza antimotines de la policía, que estaba antes concentrada en el campamento Duarte. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Sí, famoso, claro. que estaba ahí en la Lincoln con Independencia. Claro, sí. Hay un edificio ahora. Exacto, son estudiantes. Que eso le permitía moverse rápidamente. Rápidamente, pero también estaban en permanente entrenamiento. Sí, Constante entrenamiento. Y ahí yo dejé, cuando yo fui jefe de la policía, yo dejé allá 1,800 hombres, con cada uno con sus equipamientos, con sus unidades, en equipo. Aquí le decían team, o sea, equipo, que son los mismos, que ya se conocen. Usted con una mirada ya sabe lo que su comandante le está diciendo, o sea, ya se conocen. ¿Y qué pasó? Cuando sacaron a esa unidad del campamento Duarte, fueron diseminados por diferentes lugares de la capital. Unos fueron al campamento de operaciones especiales, otros fueron al cuartel de la zona al norte, otros fueron distribuidos.
Y en esa atomización se perdió la unión de equipo. Ya no hay equipo. ¿De quién fue la idea? Del jefe de la policía de entonces. Claro, de aquel entonces. Que lo hace ya como, 7 años, no sé. Entonces, eso fue un gran error. Por lo tanto, ellos no están ahora mismo en constante entrenamiento. No están en constante entrenamiento, por lo tanto han perdido en el tiempo esa facultad que le acabo de decir de los diferentes niveles del uso de esa fuerza antimotines y de choque. Bueno, creo que ha sido importante, ¿no? Esa primera pregunta que hizo Mayovenex para nosotros entender, porque a veces desconocemos el protocolo. Pero dio la respuesta. Sí, claro. Dijo, bueno, la pregunta que le hizo la magistrada, ¿quiénes tienen derecho a comprar bombas lacrimógenas? No, todo el mundo. Exactamente, pero para que quede claro entre nuestros oyentes, ¿no? Y nosotros mismos, los protocolos o el protocolo que lleva a cabo la Policía Nacional, a veces nosotros lo desconocemos, o sea, no sabemos, pero sin duda que fue un exceso, haya sido de la Policía Nacional ese lanzamiento de esa bomba lacrimógena, sin duda que fue un exceso hacerlo, no había necesidad en ese momento porque no representaba una desestabilización las personas que estaban en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, usted estuvo hablando de macana, ¿cuál es la diferencia de la de goma y la de madera para esto? La de goma se le llama tonfa. En la forma de que tiene un pivote, como una T, ese es para ser utilizada en la defensa del cuerpo a cuerpo. Pero requiere un entrenamiento muy especializado. Y además, en este caso no se debía, ¿cuál se debía usar en ese caso del partido? Indistintamente. Okay. Ahora la mejor es obviamente la tonfa. La mejor de todas, la moderna. ¿Con cuál es más fuerte el golpe? ¿Con la de madera o con la de goma? Que quizás eso es lo que Mayovenex quiere saber. No, depende. Debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia. Depende de la intensidad del golpe. Depende. Espérate. Mira, cuando usted toma una de madera, el golpe se circunscribe solamente al área donde impacta. La de goma es más flexible, pero se mueve y ocupa más parte del cuerpo. Expansiva. ¿Te oye? Pero ya hablamos de la policía. Vamos a hablar de política. Antes de que se vaya a la política. Es que usted lo ve simple, pero mire lo que dice. No, importante. Todo lo que le ha dicho es importante para entender la situación. Ana, una pregunta antes de pasar a la política. General, mire, hay que aprovechar la experiencia suya, ¿verdad? En la Policía Nacional, y además sabemos que una persona como usted, con la dimensión que adquirió en la Policía Nacional, no se desvincula. Siempre sabe lo que está pasando en materia de seguridad y de policía en la República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted este proceso de transformación que está desarrollando el gobierno de la Policía Nacional y del plan de seguridad que está implementando el gobierno? De hecho, esta semana nosotros estuvimos en La Romana, en el municipio Villahermosa, sí, donde se presentó un programa muy interesante de vuelta al barrio. ¿Cómo se ve usted todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno en materia de rescatar la seguridad en República Dominicana? Bien, toda iniciativa para una transformación de la Policía Nacional siempre son buenas. Y esta no es la primera. Y la policía, para decir la verdad y siendo justa con la Policía Nacional, la policía se ha transformado en el tiempo. La policía de hoy no es la misma policía de los años 60. Claro, imagínate. Y mucho menos la de los años 50. Así es. Ha evolucionado. Inclusive hasta la forma de pensar, o sea, la doctrina de la policía, que antes era de orden público, eminentemente represiva como aparato represor del Estado, ya hoy en día es distinto el rol de la institución. Ahora, la gran pregunta, antes de contestar la suya, la gran pregunta es, ¿la policía por qué no se ha reformado? Hay resistencia a la reforma dentro de la policía, y no es cierto. Si no ha habido una reforma efectiva en la Policía Nacional, no se debe a la resistencia institucional, se debe a que no ha habido continuidad de Estado en esos planes de reforma. Porque, repito de nuevo, en los años
para plantear una reforma reciente que fue exitosa, la del 1999, se empezó una reforma, una reingeniería a lo interno, que fue exitosa. ¿Por qué? Porque se empezó en esa época, en el 99, se hizo un estudio en el 98, empezó en el 99, hubo un cambio de gobierno en el 2000, con el presidente Hipólito Mejía. Él continuó con el proceso de reforma hasta que llegó inclusive a votar una ley, promulgar una ley, la 96-04, que ha sido la mejor ley de la Policía Nacional. Y después entonces gana de nuevo el presidente Fernández, que empezó con esa reforma en el 98, y en el 2004 gana Fernández y continúa ese proceso de reforma. Y fue exitosísimo. Ahora fue ampliado con el Plan de Seguridad Democrática, y que es el mejor plan que se ha efectuado en la República Dominicana. Ahora, en ese Plan de Seguridad Democrática, el primer programa era la reforma y modernización de la policía, y empezó, que era un proceso de 15 años. 15 años, porque es gradual, porque es un cambio cultural que requiere la policía. Sí. Pero a los 7 años de ejecución, entonces vino otro gobierno, y en el 2013 se dejó de lado ese plan. Se dejó de lado. Entonces falló la reforma de la policía. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de la policía? No. Culpa de que no hubo continuidad de Estado. Y eso nos lleva al día de hoy, para contestar su pregunta. El proceso de reforma o de transformación que está haciendo el gobierno, que es muy bueno, y lo apoyamos todos, y la policía necesita esa transformación institucional, empezó mal. Porque todo lo que empieza mal, termina mal. Sí. Y ahí está también la teoría del árbol envenenado. Si tiene una semilla envenenada, los frutos también van a salir envenenados. ¿Por qué usted dice que empezó mal? Bueno, porque con la buena intención se hizo una comisión a la carrera, porque eso fue producto del horrendo asesinato de los pastores en Villa Altagracia, y para bajar presión se hizo una comisión de reforma de la policía. Eso fue a la carrera. Todo lo que se hace a la carrera también termina mal, generalmente. Entonces se hizo una comisión de notables, de muy buenos profesionales, pero en esa comisión no había ni siquiera nadie que tuviera una expertise en la seguridad ciudadana y seguridad pública. Ninguno. Eso es ninguno, por Dios. Entonces, ahí no puede salir nada bueno. Pero están asesorados por el mejor asesor policial de seguridad del mundo, que es el señor Vila. Entonces, bueno, esa era la segunda parte. Esa es la segunda parte. Esa es la segunda parte. Y yo quisiera, para poner en contexto, a Giovanni, ante la pregunta, para poner en contexto esa comisión, la aviación, yo soy piloto de helicóptero, la aviación ha tenido un gran avance desde que se inventó el primer modelo de avión. Sí. Exitoso, porque empezó con Da Vinci, pero el primero fue con los hermanos White. Y de esa época hacia acá, la aviación ha avanzado enormemente. ¿Pero por qué? Porque hay una combinación perfecta entre la teoría y la práctica. Los que diseñan los modelos de avión, los arquitectos que hacen la aerodinámica en los dibujos, después vienen a la parte experimental, en laboratorios, en modelos a escala, después la construyen los mecánicos, pero ahí está el aviador, está el piloto, ven, pruébame eso. Y es el piloto, una experiencia del piloto, el piloto, el que sabe, el que padece, el que va a perder la vida en una aeronave, el que cuando termina el vuelo de experimentación, dime, ¿qué pasó? Esto, tal cosa, vamos a otra vez va a diseño, se hace la modificación que dice el piloto, porque él es el que está adentro en la nave. Después otra vez, de nuevo pruébalo, otra vez. Y aquí en esa prueba error se hace el modelo perfecto, el modelo bueno. Entonces, en esa comisión está la experiencia.
de lo que padecen, lo que tienen el control a lo interno. Ninguno. O sea, por lo tanto, ahí empezó el fallo. Ese uno. En segundo lugar, viene la asignación de este señor comisionado extranjero, que ya es dominicano, que no dudo tampoco de su capacidad en su área de antinarcótico, pero de acuerdo a lo que se ha dicho. Antinarcótico. Sí, antinarcótico. Esa es su especialidad. Aparentemente, pero de policía Oh. no tiene ningún tipo de experiencia de policía, no sabe de policía. Oiga usted. No, pero no diga eso. En Porque verdad, nosotros en verdad, tenemos sabe que sabía algo pudiera ser muy bueno en aplicar programas internacionales, no sé, pero Usted sabe. pero no diga que no sabe. general. como cualquier asesor, Sí. el papel de un asesor es obviamente asesorar, es Al indagar, equipo que tiene. proponer, pero perfil bajo, usted no está para ejecutar, ni está hablando, usted asesora, usted propone y ya, y listo, y se queda ahí. Pero él no, él es un ejecutor también. Así es. Está por encima. Ya él es el comisionado. Él está por encima, inclusive hasta del propio ministro de Interior y Policía. Y por encima del director general de la policía. Cuando usted vino Esa función existe en la ley. No existe, comisionado no existe. Eso de la policía. Eso tampoco existe. tampoco existe. No existe, no es Tampoco estructural. existe. Cuando usted vino. Y ya para Sí. terminar con esto, Ujú. que yo siempre lo digo, y lo digo yo como fui jefe de la policía, Y un jefe. con la experiencia de un jefe de la policía, Sí. De lo de y verdad. con la autoridad de la experiencia. Decía Napoleón Bonaparte, el gran estratega militar de todos los tiempos, emperador Bonaparte, decía que en el mando es mejor tener un mal general que dos buenos. Y usted no se siente frustrado. Por la dualidad de mando. Mira. Porque si tú mandas aquí y mandas a otro general, chocan, sí, hay, sí. Los hay intereses, criterios, los intereses, hay sí. órdenes, y hay órdenes que llevan a la confusión a la estructura organizacional y al personal. General, pero Por lo tanto, es un caos. mire, usted no se siente frustrado, porque usted en esa misma silla dijo, cuando vino a la otra entrevista, que el general Ten era su discípulo. ¿Usted no se siente frustrado que el discípulo no haya aprendido del maestro que conoce bien la policía? Imagino que si hubiese sido usted el director de la policía, hubiese renunciado con todo lo que le han hecho al general Ten. ¿Qué Sí, usted no, pero no ha hablado yo- con su discípulo? Pero Usted no. yo diría que cada quien tiene sus realidades, cada quien tiene sus... Sí. Usted lo arregla Y el bien. contexto que le Claro. toca vivir. Lo arregla bien. Claro, no, porque es la realidad. Recuerda que ahora él es y- político y yo también. diría, no, yo diría que siempre es cómo cómo se termina. Sí. Y la evaluación de su gestión lo harán los ciudadanos, ¿no? Sí, Ok. claro. ¿Y usted cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Eh? ¿Cómo usted ve esa, La del esa general. gestión de Es él? que yo no debiera hacerla, No, no, pero- la pero- ciudadanía. Pero usted es un ciudadano. la ciudadanía que pero, debe pero evaluarla. usted que usted es un ciudadano y, Y que- con y que experiencia. conoce lo y que- que claro. conoce. Y usted se va ahora a excluir por considerar a su discípulo. No Mire- diga usted aquí cómo usted la ve. Con él, yo diría, con General Ten, que hay dos cosas. Él le tocó un momento muy difícil, en el sentido de que los civiles, que no saben nada de policía, Ay, Dios mío. están muy involucrados en la policía. Ah, ¿ves? O sea, meten muchas manos Van, allá van- adentro. van de ventaja él, Sí. sí. ¿Mm? Opina Muchas manos, mucho. claro. Por lo tanto, eso va en contra de su gestión. Ok. En segundo lugar, adolece el Estado, en este caso el Ministerio de Interior y Policía, de un plan de seguridad pública efectivo. Anunciaron uno del Llane hasta en la campaña. Y hasta el día de hoy, después de casi 3 años, no ha pasado nada. ¿Cuál plan? O sea, por tanto, la policía está no para hacer planes ni programas. Eso es el Ministerio del Interior. Sí, la lo policía está ejecuta. para ejecutar lo que le dan. Claro. Esa es la labor de la policía. Por lo tanto, al no tener un plan, se le dificulta a la Policía Nacional ser efectiva. Y eso va en beneficio del general Ten. en Entonces ese usted la sentido. ve mal o muy mal la gestión de él. No, pero oiga lo que estoy diciendo. Primero, porque mete mucha mano al interno. En segundo lugar, él no tiene un plan que le han entregado. Mira, Él ejecute está eso. exonerado de todo lo malo que sucede en la No, policía. no, yo no diría exonerado, pero que se le dificulta a él. Pero Y además, usted sabe que y en hubiese, tercer lugar, usted sabe que hubiese pero- me voy. pero
yo lo hubiera dignamente hecho. me hubiera yo ido. lo hubiera hecho. Pero venga lo hubiera acá, y obligado a ser el yo no, director yo de no la le veo a policía. usted personalidad yo demostré de tener un comisionado arriba. Yo ¿no? demostré en Creo mi que sí, que gestión, se hubiera ido. en mi gestión, que yo era el jefe de la policía, por encima de quien sea. Yo decía órdenes del presidente de la República y del señor ministro, sabiendo yo que el ministro tenía control de sus funciones. Entonces, ese es uno. Y en tercer lugar, no le ayuda a la gestión del general, director general, la ley orgánica de la policía, que es la peor ley orgánica que ha tenido la institución en toda su historia. Que maniatea, o sea, ¿cómo se llama? Lo ata. Ata al director general de la policía, porque esa misma ley le ha coartado movilidad de mando institucional. Por lo tanto, es un mando muy débil en que se encuentra. Mire, O sea, esos tres elementos. General, mire, entre nosotros. Yo diría que él quizá quería hacer mejor gestión, pero no ha podido por esos tres. Mire, general, y es verdad que a él que le dicen cuando debe hablar. Le mandan a decir, mira, hoy es que tú debes hablar. Esa es otra. Es verdad Que eso. lo tienen en silencio. Ay, Dios. Mira, José María, es verdad lo que tú Sí, me dijiste. sí, pero eso- aquí Que eso- le dice, eso se habla ve. hoy. Pero yo diría que eso es también parte de lo que yo diría una prudencia. Pero La Super 7.